Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están mirando por las diferentes redes. Les habla la hermana Asia Liscano de la familia pastoral de Ipuc Palmeras. Me alegra mucho saludarlos. Vamos a iniciar este culto cantando la canción Dulce Refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Ahora nuestro pastor con nosotros. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven por medio de los diferentes medios. Me alegra saludarles una vez más. Les habla su siervo, el pastor Ever Julio Liscano. Por la gracia de Dios, sirva al Señor en la congregación de Ipuc Palmeras. En esta ocasión quiero compartirles un tema muy especial que lo he titulado Cuando te sientes solo y desamparado y buscas un refugio. Le repito, el título de la enseñanza en esta ocasión es Cuando te sientes solo y desamparado y buscas un refugio. Pienso que la experiencia de la soledad es una de las tantas etapas que suele suceder en la vida, no solamente del cristiano, sino del ser humano en general. Ahora, ¿cuál es el problema a veces en la soledad? Cuando además de sentirse solo o estar solo, en ese mismo momento se está pasando por una etapa de pronto de escasez, de desamparo, cuando usted siente que no cuenta con nadie. Es más, se llega a creer que la vida de uno, que su vida no le importa a nadie, se siente solo y abandonado. Es precisamente esta circunstancia, esta situación, la que estaba viviendo el rey David en una de sus primeras etapas luego de ser ungido, la que quiero compartir con todos ustedes en esta ocasión. Así que vamos a ponerle Biblia a este tema. Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 22 versículo 1. Primera de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 22 verso 1. Dice de la siguiente manera: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Le repito, yéndose luego de allí, huyó a la cueva de Adulam. Bueno, es uno de esos pasajes también bastante conocido por los lectores de la palabra de Dios. El contexto de este versículo es cuando David está siendo perseguido por Saúl. David ha hecho las cosas muy bien. Saúl ha llenado su corazón de envidia. Está persiguiendo a David para matarlo. Saúl siente muchos celos de David. Lo ha intentado matar varias veces. David va huyendo por su vida. Es acusado injustamente. David ha sido aislado también de su familia.
David no tiene comida, David está buscando dónde esconderse. Es en ese contexto, entre otras cosas, David también fue separado de su esposa. Es en ese contexto cuando David llega a la cueva de Adulán. Es ahí donde dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Adulán quiere decir, me llamó la atención el nombre de la cueva, Adulán. Pudiera decir solamente huyó a una cueva, ¿no? Pero le pusieron un nombre, o esta cueva tiene un nombre, la cueva de Adulán. Adulán quiere decir lugar de refugio. Eso es lo que quiere decir Adulán, refugio o lugar cerrado. Entonces David, ¿qué es lo que hace huyendo, sintiéndose solo, perseguido? Sencillamente se refugia en esa cueva, buscando ¿qué? Valga la redundancia, buscando refugio, buscando seguridad, buscando reposo, sin comida, sin nadie de su lado. En esas circunstancias es que David llega a la cueva de Adulán y allí se siente encerrado. Claro, cuando nosotros leímos el versículo 1, alguien dijera, pero no, David no está solo. Resulta que cuando nosotros leemos de corrido ese versículo número 1, que lo voy a volver a repetir, primero de Samuel 22:1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando es un periodo de tiempo, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Uno ve en ese solo versículo que David se va a la cueva de Adulán y llegan los papás, los padres y los hermanos, la familia de David. Pero desde que David llegó a la cueva de Adulán hasta cuando se enteró su familia, pasó un periodo de tiempo, pasó un lapso de tiempo. Y es precisamente en ese periodo de tiempo cuando David llega a la cueva de Adulán, que inicialmente llega solo, que llega angustiado, que llega sintiéndose desamparado. Es cuando escribe uno de sus salmos hermosísimos. Realmente allí es donde David escribe el salmo número 142. Es más, de hecho, este salmo tiene un título. Cuando ustedes revisen en sus Biblias el Salmo 142, en la parte de arriba del Salmo viene un título que dice petición de ayuda en medio de la prueba, y tiene originalmente el siguiente título: Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. ¿En cuál cueva? Precisamente en la cueva de Adulán. Quisiera compartir cómo oró. Este salmo nos deja ver el estado de ánimo, lo que David estaba sintiendo y pensando. Entonces, esta oración que hizo David en la cueva se volvió luego un salmo que quedó registrado y llegó hasta nuestros días. Entonces vamos a leer el Salmo 142. Dice el versículo 1. Dice David orando: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando David dice en el versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, esto quiere decir una oración en voz alta, pero no solamente en voz alta. Dice, con mi voz clamaré. Es un grito de angustia, un grito de tristeza, un grito de desespero prácticamente. Yo no sé si alguno de ustedes, en alguna de las circunstancias de la vida que ha atravesado, le ha llegado uno de esos momentos tan duros que usted va y de pronto se tira de rodillas y le clama a Dios, pero le clama en voz alta y derrama su alma y derrama las lágrimas y eleva su voz y se humilla ante Dios. Es esa la oración que David está haciendo. David se está sintiendo desamparado, se está sintiendo solo y clama a Dios a gritos porque está que no puede más, espiritualmente, psicológicamente, sentimentalmente. Cuando él dice y expondré mi queja, no es que se queja de Dios, sino que se queja de la situación que está viviendo, porque entre otras cosas le están cometiendo toda clase de injusticias, de calumnias, lo persiguen sin justa causa. Sigue diciendo David en la oración de este Salmo 142, en el versículo número 4, dice David: mira a mi diestra, le dice David a Dios, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. David le dice a Dios, David le expresa al Señor, le dice: Señor, mira, mi diestra es la derecha. Le dice David: mira a mi derecha, Señor.
Mira que no hay nadie conmigo, no hay nadie quien me acompañe, nadie quien me defienda, no hay ninguna autoridad, no hay ninguna persona que tenga poder para ayudarme. David le está diciendo a Dios: Señor, estoy solo, no tengo amigos, a nadie le importa lo que me está pasando, Señor, me siento desamparado, mi vida a nadie le interesa. Eso es lo que está viviendo David, eso es lo que está sintiendo David. Y lo deja ver en la oración que le hace a Dios. Dice: Dios mío, mire que no hay nadie conmigo, estoy solo y abandonado. Sigue diciendo este salmo en su versículo número 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Bueno, aquí hay algo que quisiera aclarar un poco. Esta versión, la Reina Valera 60, en ese versículo 5, donde dice David, le dice David a Dios: tú eres mi esperanza. No es que esté mal, está bien, pero la palabra más exacta, de hecho, cuando ustedes miren este salmo, en las otras versiones, cualquiera que usted use, de las versiones modernas, donde nos tradujeron tú eres mi esperanza, lo que dice David es: tú eres mi refugio. Le voy a leer como dice la versión Dios habla hoy, dice: a ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio, tú eres todo lo que tengo en mi vida. ¿Por qué hago énfasis en que la traducción más exacta es que David le dice a Dios: tú eres mi refugio? Porque no sé si todavía se acuerden del título de la enseñanza, que es... ¿Cómo es el título de la enseñanza? El título de la enseñanza es: cuando te sientes solo y desamparado y buscas un refugio. No sé si también todavía se acuerden de lo que significa Adulán. Adulán significa refugio. Entonces, el título o el nombre de la cueva es sencillamente un título o un refugio simbólico del verdadero refugio. David está huyendo por su vida, David se siente solo, David se siente abandonado, David siente que su vida no le importa a nadie. David va huyendo y busca un refugio. ¿Qué refugio busca David? Físicamente busca una cueva, la cueva del refugio. Pero ese refugio, esa cueva es apenas un símbolo del verdadero refugio. David, estando allí en esa cueva en su soledad, sintiéndose desamparado, busca el verdadero refugio. Por eso David, en la cueva del refugio, alza su voz, levanta sus manos y le dice a Dios: Señor, tú eres mi refugio. Entonces, lo que hace David en ese momento difícil es buscar el verdadero refugio, que es ¿quién? Que es nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo número 6. Recuerde que es una oración de David hacia Dios y le dice en el versículo 6: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. David da a entender ahí el estado tan difícil que estaba pasando en ese momento. Dice: estoy muy afligido. Y sigue el versículo 7 diciendo: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. En este último versículo, como concluye este salmo, se nota a David ya con una voz más de esperanza, de fe. ¿Por qué? Porque primero está bien que le dice a Dios: Señor, me siento aprisionado, me siento como en una cárcel. Pero luego en la segunda línea de ese último texto dice: me rodearán los justos. Acuérdese que él está solo en la cueva, pero David, por la fe en Dios, al Dios que es su refugio, a quien le ora, él por la fe dice: llegará el momento que me rodearán los justos, que tendré mucha gente a mi lado, llegará el momento que estaré en medio de los justos, llegará el momento que pasará el encierro, que pasará la cuarentena, que pasará la circunstancia, y entonces no estaré solo, y entonces estaré con muchos justos. Y dice: porque tú serás propicio. Y además también dice: y alabaré tu nombre. Entonces, quisiera que le prestáramos atención a este salmo que he leído. ¿Por qué? Porque, hermano, no olvidemos que Dios es un ser especial. No olvidemos que Dios es fiel. No olvidemos que Dios es bueno. No olvidemos que Dios responde las oraciones de los justos. Y quisiera que cayéramos en cuenta cómo Dios le responde la oración a David. Recuerde, ¿cuál era el principal problema de David?
David estaba experimentando la soledad, por eso le dijo Dios, vean, no hay nadie conmigo. David se sentía desamparado y sentía que su vida no le importaba a nadie, que nadie le ayudaba, se sentía solo. Por eso fue la oración y así inició David la oración. Volvamos entonces a donde dejamos a David, a la cueva de Adulán. Volvamos a 1 Samuel capítulo 22 versículo 1, que ahí fue donde empezamos la enseñanza. Entonces vamos a mirar, les decía, cómo Dios responde la oración de David. Lo primero que Dios responde, recuerde, David dice, me siento solo, a nadie le importo, nadie me ayuda, nadie se interesa por mí. Entonces el primer punto es, quiero que miremos cómo Dios trae a la familia cuando llegan sus familiares más cercanos a David. Capítulo 22, verso 1, de hecho no hemos salido de ese versículo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Entonces vemos, hermano, David hizo la oración del Salmo 142, no sé cuánto tiempo pasó. Un día, una semana, 15 días, no sé cuánto tiempo pasó David experimentando la angustia, la soledad, la tristeza, sintiéndose abandonado en esa cueva del refugio. Allá compuso este Salmo 142, pero llegó el momento, hermano, que Dios responde la oración y los primeros que llegan son sus familiares, su papá, su mamá, sus hermanos. ¿Usted se imagina cómo se sentiría de complacido? ¿Qué refrigerio sería para David en esa cueva, llorando, sintiéndose solo cuando ve que llega su papá, que llega su mamá? ¿Usted se imagina lo que sintió David cuando su papá y su mamá le dieron ese abrazo, con esa alegría, con ese sentimiento? Y muy seguramente pues David estaba pasando allá hambre, porque de hecho antes de llegar a la cueva fue a donde los sacerdotes y le dijo, regáleme 5 panes. David no tenía muchas provisiones. Pero muy seguramente cuando la mamá de David, porque así son las mamás, cuando la mamá de David le dijeron y al papá, David está por allá solo en una cueva, muy seguramente esa mamita llegó con algún lonche para su hijo David, algo seguro le trajo. Entonces cuando llega el papá y la mamá, seguro con provisiones para David, ya el corazón de David empezó a ser confortado. Podemos decir que Dios empezó a responder esa oración. Pero eso no es todo. Quisiera que miráramos quién más sigue llegando. Sigamos ahí en el versículo número 2. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Acuérdese de la oración de David. Estoy solo, aquí no hay nadie conmigo, no hay nadie a mi derecha, no hay nadie que me defienda, no hay nadie que pelee por mí. Hermano, pues Dios no le mandó 1 o 2 nuevos amigos, Dios le mandó 400 nuevos amigos. Así que, amado hermano o amada hermana, cuando se sienta sola y se le ocurra orarle a Dios, mira a ver dónde es que va a meter esa cantidad de amigos, porque Dios es un Dios generoso hasta para dar amigos. Claro, los amigos que le llegaron a David tenían alguna particularidad, ¿cierto? Dice la Biblia que los que llegaron eran algunos desanimados, dice que estaban endeudados, afligidos y amargados. Bueno, pero Dios que se sabe todas las cosas y Dios que es perfecto, Dios sabía que estos hombres necesitaban ir también a ese lugar por varias razones. Primero, David ya había pasado por lo que estaban pasando estos 400 hombres. David ya sabía lo que era ser angustiado, lo que era estar amargado, lo que era estar de luto, lo que era experimentar la soledad. Cuando llegan esos 400 hombres, David los puede entender, y no solamente entender, los puede ayudar y los puede liderar, porque él ya pasó por ese sentimiento que están pasando estos nuevos hombres. Y por otro lugar, pues bueno, los amigos a veces no llegan tan producto terminado. Dice la Biblia que el hombre con el hombre se pule. Usted quiere tener un equipo de amigos buenísimo, bueno, que Dios lo use también a usted y me use también a mí para ir puliendo a los amigos. A veces llegan con problemas, con necesidades, con diferentes cosas, pero que Dios nos use los unos y los otros para ir puliendo nuestro equipo, nuestros amigos, nuestros compañeros. ¿Qué quiero decirle a este grupo de amigos?
que esos 400 desanimados, amargados, endeudados, afligidos, con ayuda de Dios, luego se convirtieron en los 400 valientes de David. Que esos amigos, escúcheme bien, que esos amigos que estuvieron con David en la cueva, que estuvieron con David cuando David no tenía nada, que estuvieron con David cuando David no tenía poder, no tenía fama, no tenía mucha autoridad, no tenía mucha economía, no tenía mucha provisión, era entre comillas un don nadie. Esos 400 que llegaron y se pusieron al servicio de David, David esos mismos 400 se mantuvo leal a ellos, y cuando David fue el rey y tuvo el trono y tuvo poder y tuvo fama y tuvo riquezas, ahí estuvo David también con esos 400 y esos 400 con David disfrutando de esa amistad, porque hay que aprender a tener los amigos en las malas y tener los amigos en las buenas. Pensando en eso, reflexionaba y decía yo, ¿quién iba a pensar que en un encierro, que en un refugio, recuerde lo que significa Adulán, refugio, ¿quién iba a pensar que entrarían a un refugio un grupo de desanimados, de endeudados, de amargados, y saldrían de ese mismo refugio un grupo de valientes, imparables, emprendedores? ¿Quién iba a pensar, hermanos, que a un refugio entraría un grupo de personas con ese estado de ánimo, y saldría el mejor ejército o la élite, el mejor ejército que tuvo Israel en esos tiempos? Entonces vamos a seguir leyendo los versículos. Vamos al versículo número 3. Sigue diciendo el versículo número 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Dos cosas muy importantes aquí de estos dos textos. Primero, que ya vemos a un David fortalecido. Ya vemos a un David que ahora no solo está pensando en él, sino que se está preocupando por los que están a su alrededor. Ahora busca protección para su papá, para su mamá, empieza a liderar, empieza a desarrollar ese liderazgo que Dios le ha dado a David. En segundo lugar, ahora el escritor llama aquí a la cueva de Adulán, lo llama en el versículo número 4, le dice que David dejó sus papás en Moab. Dice, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Lo que antes era una cueva, lo que antes era solo un refugio, ahora se convirtió en el lugar fuerte. Oiga, lo que antes era solo un refugio, ahora es la fortaleza. Yo he estado pensando en esto, hermanos, y seguro después de que pasemos este periodo de tiempo de encierro, de cuarentena, esto que ha sido nuestro refugio en nuestras casas, nuestro encierro en nuestras casas, aquí en cada casa, en cada familia, se está volviendo una fortaleza. Nos estamos fortaleciendo en Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero ahí no termina toda la historia. La historia, quiero que miremos cómo Dios sigue y sigue. Esto es la respuesta a la oración de David, hermano. No nos olvidemos la oración que David hizo. David se sentía solo, desamparado, que no le importaba a nadie, que no valía. Pero, hermano, Dios responde la oración de una manera extraordinaria. Vamos con el versículo número 5. Dice ahora la palabra de Dios, porque es que a David ahora le llegan más refuerzos, más compañía. Dice, pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Bueno, el Señor le envía más refuerzos, nada menos y nada más que el profeta a la cueva, al refugio, porque David se metió en Dios, le llegó su familia, le llegaron 400 nuevos amigos, le llegó el profeta, que podríamos decir le llegó la palabra de Dios, la dirección de Dios. Y ahora David es un líder con una compañía de 400 hombres, dirigido por Dios, por la palabra de Dios. Y este profeta, ya para ir terminando, le da un mensaje a David. Le dice: David, no te estés más en el lugar fuerte, es hora que salgas.
Porque, hermanos, a todos se nos llega la hora de salir de la cueva, de salir del refugio. Está bien que vienen las circunstancias y los momentos que nos sentimos solos o abandonados, pero hermano, recuerden, nos vamos a meter en Dios, que es nuestro verdadero refugio, y de allí tenemos que salir, y vamos a salir de allí fortalecidos, vamos a salir con nuevas lecciones aprendidas, vamos a salir a servir a Dios y a servir a los demás. El profeta le dice a David: es hora que te salgas de ahí, salte de este refugio, porque la vida sigue y vienen las siguientes etapas. Así que ya para concluir, quisiera decirles, primero, recordarles, si alguien se siente solo, busque por favor un refugio, y le ruego en el nombre de Jesucristo, el refugio que busque que sea Dios, el Dios incondicional. Refúgiese por favor en Dios, no busque otro refugio. Segundo, cuando te sientas con temor o que no vales la pena, ve y órale a Dios, pero ora con toda tu fe, que Dios escuchará tu oración. Tercero, no olvides que ustedes, los que hayan pasado, todos los que hayamos pasado por el refugio, por el momento de la soledad, de la escasez, no olvidemos que nosotros estamos en el deber y podemos ayudar a otros. Así como David ayudó a los 400 que llegaron en esa situación, nosotros, los que ya hemos pasado, podremos ayudar a otros y alentar su corazón. Y por último, no olvides salir a tiempo de la cueva. No olvides salir a tiempo del refugio. A todos nos llegan situaciones de soledad, o que sentimos que no tenemos a nadie que nos ayude, pero no nos podemos quedar toda la vida. Usted le va a orar a Dios con su corazón. Dios, escúcheme hermano, Dios, escúcheme hermana, Dios le mandará la ayuda. Dios es nuestro refugio, Él le mostrará la salida. Siempre Dios mandará a alguien quien nos ayude. Y cuando Dios le mande la ayuda, por favor, salga del refugio, siga la vida, siga a la otra etapa de la vida, ayude a todo el que pueda. Eso fue lo que hizo David, salió del refugio, y luego que salió del refugio, siguió, y mucha gente se le unió a él y siguió creciendo en su reinado. Así que hermanos, espero que esta palabra conforte sus corazones y traiga bendición. Dios les bendiga.